Ya, le decía que hay diversas maneras de hacer oftalmoscopía, de evaluar un fondo de ojo. La manera más adecuada que nosotros utilizamos, o más apropiada para nosotros como especialistas de ver el fondo de ojo, es con una oftalmoscopía indirecta, que es mediante un oftalmoscopio indirecto, que es la imagen que se ve en el centro, y la imagen de la derecha, que es a través de una lámpara hendidura. Esa es una oftalmoscopía indirecta, pero ustedes no van a tener acceso a eso, sino más bien a la oftalmoscopía directa, que es la imagen que se ve a la izquierda. Entonces, el campo de visión que ustedes obtienen con una oftalmoscopía directa es muy limitada y desafortunadamente es de lo cual disponen. Cuando se hace una oftalmoscopía directa, el campo de visión que obtienen es primariamente de la papila. Posteriormente debieran ser capaces de evaluar de manera secuencial los vasos por el sector temporal, superior, luego inferior, y después pueden dirigirse hacia las periferias, inferior, temporal, superior, pidiéndole al paciente que mueva el ojo en determinadas direcciones. Es difícil de lograr, si no hay si no hay experiencia en eso, es difícil de obtener una imagen de fondo de ojo bastante periférica, o hacerse una idea de cómo es la retina, no solo central. Pero con cierta práctica se puede lograr, pero con la pupila dilatada, de otra manera es imposible. Sin dilatar la pupila no van a lograr ver nada más que la papila. Bueno, vamos a empezar directamente con los casos clínicos. Le voy a conversar acerca de 7 u 8 casos clínicos. El primero de ellos se trata de una mujer joven, dentista, consultaba por dolor en el ojo derecho. No mejoraba ni con lentes ni con agujero estenopeico. Eso del agujero estenopeico. Eso filtra los rayos periféricos y deja solamente la visión central. Cuando hay una pérdida de visión es importante evaluar cómo se comporta esa pérdida de visión con el agujero estenopeico. Porque si este mejora, habitualmente se relaciona con una causa reactiva. ¿Ya? Si no mejora es porque hay alguna causa orgánica de opacidad de medios o algo que no está haciendo que vea el paciente. Y en este caso no mejoraba la huesa visual. Tenía una visión bastante reducida, 20-150, y el ojo izquierdo una visión de 20-20. Las pupilas, al evaluar las pupilas, uno obtenía un reflejo fotomotor normal en ambos ojos. Sin embargo, en el ojo derecho había un defecto pupilar aferente relativo, es decir, no se contraía, o sea, había un problema de aferencia y no de eferencia, es decir, había un daño o significativo de la retina o de nervio óptico. Eso da un defecto pupilar aferente relativo. El rojo pupilar, cuando se ve con el oftalmoscopio, el rojo pupilar era simétrico en ambos ojos, había un buen rojo pupilar, por lo tanto ahí uno asume de que no hay opacidades de medio, no hay una catarata, no hay una hemorragia vítrea, no hay desprendimiento de retina probablemente, cuando hay un rojo pupilar simétrico. Normalmente una hemorragia vítrea ojo aparentemente normal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, eso es agujero estenopeico, tomando la visión, etc. Una neuritis óptica. Claro, una mujer joven que uno tiene una pérdida de visión y el examen se ve totalmente normal, pero tiene una pérdida de visión con un poco de dolor, uno podría llegar a sospechar una neuritis óptica. ¿Y por qué una neuritis óptica? Porque fundamentalmente hay un defecto pupilar aferente, y el defecto pupilar aferente da el sello diagnóstico, porque hay una disfunción severa del nervio óptico, ¿ya? O sea, pérdida de visión con defecto pupilar aferente en una mujer joven y el fondo de ojo se ve normal, hay que sospechar una neuritis óptica. ¿Y qué es una neuritis óptica? Si bien lo han escuchado seguramente muchas veces, no siempre queda muy claro a qué se refiere. Es una inflamación del nervio óptico que tiene diversas etiologías. Puede ser idiopática, puede ser inmune, puede ser infecciosa, pero la más frecuente en nuestro medio, sobre todo aquí en Magallanes, es que se asocia a esclerosis múltiple.
es más frecuente en mujeres, hay una disminución de visión, a veces hay dolor al mover el ojo, el examen pupilar es alterado, referente a eso mismo, hay un defecto pupilar referente relativo, hay una alteración de visión de colores que a veces precede la pérdida de visión, y el fondo de ojo, la gran mayoría de las veces es un examen de fondo de ojo normal, y ahí uno normalmente le hace un examen de campo visual y sale francamente alterado. Hay dos subgrupos de neuritis óptica, que es la bulbar, en que hay una inflamación visible del nervio óptico y que sí se puede ver al fondo de ojo una papila congestionada. Pero la más frecuente de todas, sobre todo en los adultos, es una inflamación detrás del nervio óptico. Y eso se conoce como neuritis óptica retrovulvar, ¿ya? Y ahí lo que ocurre es que el paciente no ve nada y el médico tampoco ve nada. O sea, al examinar al paciente, lo único que llama la atención de el reflejo pupilar, y ahí tenemos un fondo de ojo normal, ¿ya? Entonces, el paciente no ve nada y el médico tampoco ve nada porque el examen de fondo de ojo no se ve nada raro. Y lo que primero uno sospecha en esa situación es eso, una neuritis óptica, ¿ya? Ahí tenemos un campo visual, un paciente con una neuritis óptica de un ojo y se ve negro, y al lado derecho se ve un campo visual ligeramente alterado, pero es más normal. ¿Y qué hay que hacer frente a una sospecha? Hay que derivar urgente el diagnóstico en base a la evaluación clínica y se hospitalizan porque hay que hacer una resonancia nuclear de encéfalo y columna cervical, descartando esclerosis múltiple, y se hace un tratamiento con corticoides en alta dosis. Eso es lo que se hace habitualmente. Y la secuela de una neuritis óptica es una atrofia óptica, o sea, el nervio óptico puede quedar pálido con una pérdida de visión. Si se, si se detecta precozmente una neuritis óptica y se hace el tratamiento adecuado, los pacientes no quedan con grandes secuelas, salvo que tengan, es la consecuencia, una atrofia óptica. Que no tienen muy claro o no muy reciente el estudio de una neuritis óptica, que más bien cae dentro del espectro de la neurooftalmología, pero es importante que lo tengan en mente cuando un paciente joven pierde una visión sin antecedentes de nada, o frente a un paciente con ya un diagnóstico de esclerosis múltiple. Eso es lo primero que hay que pensar. Bueno, vamos al caso 2. Esto es un poquito más fácil, digamos, ¿eh? Esto es un hombre de 65 años, hipertenso, que ocasionalmente toma losartán. Refiere una pérdida brusca de visión de un ojo y dice que no ve de la mitad para abajo. A 65 años, hipertenso, y pierde la visión de la mitad para abajo. La agudeza visual en el ojo derecho es normal y el ojo izquierdo tiene visión 20-100. No mejora con el agujero estenopeico ni lentes, y dice que ve solamente, como decía, la mitad para abajo no ve y la mitad para arriba ve. Puede haber un defecto, un examen pupilar normal, y al fondo de ojo se ve signos de esclerosis retinal en un ojo, y en el otro se ve esa imagen que tenemos a la derecha, algodonosa, y un edema macular. Eso es una trombosis venosa retinal, pero es una trombosis venosa retinal, como dice ahí. Hay dos tipos de trombosis venosa retinal. Hay trombosis de vena central de la retina y hay trombosis de rama venosa retinal. Son entidades diferentes. La primera, una trombosis de vena central de la retina, se ven hemorragias en los 4 cuadrantes, y en la trombosis de rama venosa retinal se ve un cuadrante o una mitad de la retina afectada. Aquí tenemos una trombosis de vena central de la retina en que en los 4 cuadrantes de la retina, del nervio óptico,
Eso es una trombosis de vena central de la retina. La trombosis de vena central de la retina, los síntomas y signos son una baja de visión, que es rápida, o sea, de la trombosis de vena central ocurre porque se inflama la mácula, se produce un edema macular. No es por las hemorragias que pierde la visión, sino que más bien por el edema macular. Y ahí hay una tomografía de la mácula, que la imagen de arriba es lo normal y la imagen de abajo es con edema, en que se ve que ha filtrado desde vasos sanguíneos que están congestionados. Hiperémica, los bordes de la papila se ven borrosos, hay ingurgitación venosa, y las hemorragias retinales hay más manchas algodonosas en los 4 cuadrantes, con edema macular. La etiología, ¿por qué se produce una trombosis de vena central en la retina? Habitualmente, y esto es muy importante de precisar, después lo vamos a aclarar un poco, la causa más común de trombosis de vena central de la retina es el glaucoma. Un paciente que tenga glaucoma no solamente pierde la visión por el glaucoma, sino que también lo predispone a tener una trombosis de vena central en la retina, porque ocurre una compresión venosa a nivel de la lámina cribosa del nervio óptico. Y otros factores de riesgo de la trombosis de vena central de la retina son, bueno, factor cardiovascular, hipertensión arterial crónica, el tabaquismo y las trombofilias. También enfermedades autoinmunes, lupus, síndrome antifosfolípidos, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a un paciente que ustedes le ven un fondo de ojo que tenga estas hemorragias en toda la retina? Hay que derivar con urgencia dentro de la semana. No es una emergencia, pero sí es una urgencia que ojalá hay que derivarlo dentro de la semana. Se hace obviamente una búsqueda de factores de riesgo. Si es que lo pueden hacer rápidamente, se puede pedir un hemograma, exámenes de trombofilia, que es un poco más difícil de conseguir, pero evaluar también desde el punto de vista cardiovascular si el paciente es hipertenso, si no tiene el antecedente previo, y el oftalmólogo, cuando ya lo vea, el oftalmólogo le va a pedir algunos estudios dirigidos al tema ocular propiamente tal, que es una geografía y una tomografía, como se ven en las imágenes ahí. Ahora, la trombosis de rama venosa retinal es un poco diferente porque ahí hay una pérdida de visión que es similar a la trombosis de vena central. También se ven más o menos los mismos elementos, pero están localizados en un cuadrante, como les decía, o en la mitad de la retina. No es toda la retina. Y ahí la principal causa de la trombosis de rama venosa es la hipertensión arterial, no el glaucoma. En la trombosis de rama de vena central es el glaucoma, pero en la trombosis de rama venosa es la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial genera un cambio o unas alteraciones en los cruces arteriovenosos. Y aquí lo que ocurre es que se altera tanto el cruce arteriovenoso que hay una compresión extrema de la vena que cruza y hasta que se tapa finalmente la vena por la arteria porque comparten la adventicia. Cuando hay un cruce arteriovenoso muy patológico, se corre el riesgo de que finalmente se tape la vena y de ahí hacia atrás ocurre la trombosis. Hay un éxtasis venoso y se producen las hemorragias de manera retrógrada. Bueno, ¿qué otra condición es factor de riesgo? Lo mismo, el tabaquismo, las trombofilias, lupus, síndrome de fosfolípido, etc. ¿Cuáles son las complicaciones de la trombosis venosa? Bueno, las trombosis venosas pueden producir edema macular. Si vamos a la izquierda, tenemos ahí un esquema de la oclusión de vena central de la retina, ahí produce edema macular, y cuando es muy isquémica, cuando se produce mucha isquemia, puede llegar a producir, alrededor de 3 meses después, puede producirse un glaucoma neovascular, que es un aumento muy, muy significativo de la presión ocular, porque, como se ve en las imágenes que están abajo, hay un factor que se llama factor de proliferación vascular endotelial, o VEGF, como está escrito ahí, que produce o que genera la aparición de vasos sanguíneos anómalos en el iris
y en el ángulo iridocorneal. Y eso produce aumento de la presión ocular. Y ese aumento de la presión intraocular es tan brusco y tan alto que el paciente en pocos días puede quedar ciego. Entonces, es ahí la importancia de detectar precozmente una oclusión de vena central de la retina, porque el paciente en pocos días puede perder, o en pocos meses puede perder la visión total del ojo. Y eso no tiene recuperación, ¿ya? Si no llega a producirse un glaucoma neovascular, las trombosis de vena central de la retina se recuperan bastante. Pero si llegan a generar un glaucoma neovascular, las posibilidades de quedar ciego son muy, muy altas. Ahí hay que actuar precozmente. Ahí les voy a señalar cómo se maneja eso. A la derecha tenemos la oclusión de rama venosa. Y la oclusión de rama venosa en realidad es más benigna. El paciente no va a quedar ciego, pero va a generar esa aparición de vasos sanguíneos que vemos en el iris, acá va a generarse en la retina. Se produce una retinopatía proliferativa, pero en la retina aparecen vasos sanguíneos anormales en la retina y eso puede provocar una hemorragia vítrea. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿O tiene alguna consulta que hacer ahora, en este minuto, respecto a lo que acabamos de conversar? Ya, voy a continuar. Les voy a presentar el caso 3. Esta es una mujer de 60 años, diabética, muy importante ese antecedente, de 25 años ya de diagnóstico de diabetes, con un control metabólico regular, con una hemoglobina glicosilada de 9,2. Tenía pie diabético y una nefropatía inicial. Y el último fondo de ojo fue realizado hace 5 años y ella no recuerda el resultado. El motivo de la consulta es que estaba viendo manchitas oscuras móviles en su ojo izquierdo. Y amaneció, ya esas manchitas ya no eran manchitas, sino que amaneció viendo todo negro. O sea, al principio eran entopsia y después amaneció un ojo todo oscuro. El examen oftalmológico tenía una visión en el ojo derecho de movimiento en mano nada más. El otro ojo tenía una visión bastante aceptable. Los reflejos pupilares normales. El ojo derecho no había rojo pupilar. La motilidad ocular normal, el fondo de ojo es lo que se ve ahí. O sea, hay una opacidad de medio que no impide, que impide por completo ver detalles del fondo de ojo. Se ve una papila turbia, digamos, un nervio óptico turbio, eh, la retina turbia, no se ven nada de detalle. Y esto es una hemorragia vítrea, cosa muy común en los diabéticos, mal controlados, con ya retinopatía proliferativa. O sea, lo primero que uno tiene que pensar en un diabético que pierde la visión de esa manera, que estaba viendo mosquitas y después perdió totalmente la visión, es que tenga una hemorragia vítrea. No un desprendimiento de la retina, porque me ha llegado de repente la consulta de médicos generales, como ustedes, que lo primero que ponen como diagnóstico, el paciente estaba con entopsia, le ponen diagnóstico desprendimiento de la retina. No, por lo más frecuente en un paciente diabético, con todos esos antecedentes que tiene nefropatía, que tiene diabético, que tiene 25 años de diagnóstico de la diabetes, es que el paciente no tenga un desprendimiento de retina, sino una hemorragia vítrea como consecuencia de una retinopatía proliferativa. ¿Ya? Una hemorragia vítrea es una hemorragia en la cavidad vítrea y el signo más importante para el médico general en esta situación es la pérdida del rojo pupilar. O sea, ustedes tienen un paciente diabético que ha perdido visión y ven el fondo de ojo, o sea, si no pueden ver el fondo de ojo, por lo menos hacerle un rojo pupilar y van a ver que el ojo afectado va a tener negro el rojo pupilar. Y las causas de hemorragia vítrea en general, no el diabético, obviamente el diabético es por retinopatía diabética proliferativa, es un desprendimiento, una retinopatía diabética proliferativa, un desprendimiento vítreo complicado, una trombosis, como lo vimos, una trombosis de rama venosa retinal, puede haber hemorragias vítreas traumáticas también, puede ser por maniobras de Valsalva, y hay otras causas. O sea, frente a un paciente con una hemorragia vítrea,
que claramente es diabético, van a pensar que tiene una retinopatía diabética proliferativa, pero también se puede presentar, como les decía, una hemorragia vítrea en ese otro contexto, un desprendimiento vítreo complicado, trombosis de rama venosa retinal, frente a un trauma grave, está obviamente el antecedente, también ocurre por maniobras de Valsalva significativas. Eso es otro tipo de hemorragia vítrea, ahí hay otra más. Cuarto caso. Hombre, 50 años, hipertenso crónico, fumador y obeso. Dice que de la mitad para arriba ve borroso y ocurrió bruscamente sin dolor. Hay una baja de visión de 20/60 y como que busca un poco por dónde mirar. Aquí hay un defecto pupilar aferente, hay una pérdida de los reflejos normales pupilares. Y en el fondo de ojo se ve, tal como se aprecia en la imagen, se ve una papila edematosa, los bordes ya no se ven netos, y tampoco hay una hiperemia del nervio, sino más bien un edema pálido. ¿Eso qué nos hace sospechar? Una neuropatía óptico-isquémica, es un infarto del nervio óptico. Un infarto del nervio óptico o una neuropatía óptico-isquémica anterior ocurre en dos entidades, o hay dos subtipos. Una es la neuropatía óptica isquémica no arterítica y la otra es la neuropatía óptica isquémica arterítica. La etiología de estas dos condiciones, la primera es de causa, hay que hacer una evaluación cardiovascular, hay factores de riesgo cardiovascular, pero la segunda, la neuropatía óptica isquémica arterítica, tiene que ver con un cuadro que se llama arteritis de la temporal, ¿ya? Y ahí es muy útil pedir una velocidad de segmentación globular porque en la arteritis de la temporal habitualmente está muy elevada. Cuando nosotros evaluamos este tipo de pacientes, ahí el paciente tiene una pérdida de campimétrico altitudinal, un escotoma altitudinal como se ve en la imagen. Entonces, en ese caso, ustedes ven un paciente con antecedentes cardiovasculares y le hacen un fondo de ojo y ven un edema del nervio óptico pálido, ahí lo más probable es que se trate de una neuropatía óptico isquémica, y a ese paciente hay que derivarlo con urgencia. Nosotros le hacemos otra serie de evaluaciones, lo mandamos al cardiólogo para evaluar todo el aspecto cardiovascular. Y desafortunadamente estos pacientes evolucionan mal, tienen una pérdida de visión con una secuela significativa y generalmente recuperan muy, muy poca visión. Caso 5. Aquí es típico esta imagen. ¿Y esta imagen qué es lo que es? El fondo de ojo está en blanco y hay un signo bastante característico que se llama mancha rojo cereza. Este paciente se presenta con una pérdida aguda de visión, con una muy mala visión, cuentadeo, perdón, y el rojo pupilar, si le hacen la evaluación de rojo pupilar, el ojo afectado se va a ver un blanco pupilar en vez de un rojo pupilar, y hay defecto pupilar eferente. Esto es una oclusión de arteria central de la retina, o sea, esa imagen es típica de una oclusión de arteria central de la retina. Bien, la oclusión de arteria central de la retina es un proceso muy agudo, el paciente pierde rápidamente la visión, de un momento a otro. Pero a veces hay una oclusión de arteria central de la retina que es transitoria, entre comillas, oclusión transitoria de la arteria central de la retina. Eso lo conocemos como una amaurosis fugaz. La amaurosis fugaz es una pérdida transitoria de visión, se recupera por completo y es el equivalente a un accidente isquémico transitorio. La otra condición que se parece a la oclusión de arteria central de la retina es una oclusión de una rama de la arteria central de la retina, como se ve en la imagen. La mitad superior tiene una retina normal y la mitad inferior hay un edema lechoso blanquecino. El tratamiento de la oclusión de la arteria central de la retina, aquí es súper importante. El médico general, si logra
sospechar una oclusión de arteria central de la retina, en que el paciente pierde bruscamente la visión de manera muy aguda, y le hacen un fondo de ojo, y el fondo de ojo, si lo comparan con el otro, la retina se ve blanca, y ven la mancha rojo cereza, que en el fondo es la mácula, se ve de un color casi normal, pero el resto se ve blanco. Lo tienen que derivar como emergencia, llamar al oftalmólogo y derivar como emergencia, porque el tejido retinal muere en 90 minutos, ¿ya? Y nosotros podemos eventualmente tratar de descomprimir el ojo, haciendo masaje enérgico, haciendo una paracentesia, o sea, abrir un poquito con un cuchillete especial la cámara anterior para tratar de bajar bruscamente la presión ocular, porque de esa manera el émbolo que está provocando la oclusión de la arteria central de la retina podría migrar y pasarse la oclusión. Es muy raro sí que un paciente con una oclusión de arteria central de la retina llegue a tiempo como para poder hacer algo. Pero si uno lo logra localizar rápidamente, sí, podría en teoría solucionarse. Este otro caso similar, un hombre de 77 años, hipertenso, resistente a la insulina, buen estado general, y bruscamente ve una mancha negra que ocluye su visión paracentral de uno de sus ojos. Luego de 20 o 30 minutos recupera visión, ¿ya? Y al examen, cuando llegó al oftalmólogo, tenía buena visión, tenía sus pupilas normal, pero el fondo de ojo tenía eso. Se ve la papila normal y se ve un émbolo que ocluye una bifurcación de la arteria temporal inferior de la retina, ¿ya? Se ve claramente un émbolo. Entonces, eso es una oclusión de rama de arteria central de la retina, pero que no alcanzó a generar un edema pálido alrededor. O sea, es una suboclusión más bien. Pero claramente en la angiografía, que son fotos de la retina en que el paciente se le ha pasado por viendo venosa un contraste, que es fluoresceína, ahí se ve claramente de la vascularización en esa área. Y que después, en tiempos tardíos, se ve que se vasculariza parcialmente, o sea, es una suboclusión de arteria central de la retina, o fue una oclusión, y afortunadamente para el paciente logró revascularizarse, si no hubiera quedado un infarto sectorial de la retina y hubiera provocado una pérdida campimétrica permanente en el paciente. Entonces, en la oclusión de arteria central y en la oclusión de rama de arteria central de la retina, la etiología es embólica, ¿ya? Y en jóvenes el émbolo es cardíaco, que se dio un prolapso de la válvula mitral o una... sí, esa es la causa más frecuente. La etiología es embólica. Todos los casos de oclusión de arteria central de la retina es de origen embólico. Y en los jóvenes son émbolos de origen cardíaco, ya sea por ejemplo, un prolapso de la válvula mitral o una arritmia completa por una fibrilación auricular. Y en pacientes mayores, bueno, una estenosis carotídea. Y hay otras causas como trauma, vasculitis, arteritis de la temporal, que la veíamos como causa de la neuropatía óptico-isquémica, también es causa de oclusión de arteria central de la retina. En este paciente, puntualmente en el caso, este último caso, hubo que hacerle una endarterectomía y la placa de ateroma era bastante significativa como se ve en esa imagen. ¿Quedó claro? ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó bien, doctor. Perfecto. Ya, este es el séptimo caso. Se trata de una mujer de 58 años que es miope de -6, o sea, es una miopía alta. De más de -6 ya se considera una alta miopía. Eh, la paciente refiere destellos de luces, como flash o relámpago, ya 2 semanas antes, y las manchas flotantes o mosquitas, y a los pocos días de esas dos sintomatologías, de los destellos de luces y la manchita, empieza a percibir una sombra que ha avanzado desde superior al centro. Esas son las fotopsias, las entopsias, y la paciente empieza a tener algo como esto. Y se ve al fondo de ojo
un gran desgarro en la retina superonasal, con un desprendimiento de retina que está llegando a la mitad de la retina, pero afortunadamente no compromete la mácula. ¿Mm? Eso es un desprendimiento de retina. ¿Mm? El desprendimiento de retina, a modo de recuerdo, es una separación de la neuroretina del epitelio pigmentario retinal. Ocurre 1 en 10.000 casos al año. ¿Ya? O sea, acá en Magallanes tenemos alrededor de entre 10 y 15 casos en el año. Algunos años más, algunos años menos. En abril tuve que operar 10 desprendimientos de retina en un solo mes. Así que eso es muy variable y generalmente cuando se presenta es bastante estacional. En general se presenta a fines de año, en noviembre y diciembre, quizás por mayor movilidad. Se cree que ocurre porque la gente empieza a hacer más ejercicio, etcétera. Sale más al aire libre. Se cree que por esa razón, durante los meses de noviembre y diciembre, en todo el mundo, o, digamos, todo el hemisferio sur, ocurre más desprendimientos de retina. Eh, Acá, bueno, por las razones sanitarias que todos conocemos, ha sido un poco extraño y este año en particular hubo más desprendimientos de retina ahora, en abril, marzo, abril. Pero generalmente es estacional. Pero son esos casos, o sea, 1 en 10.000 al año aproximadamente. Y los factores de riesgo más importantes son, por lejos, la alta miopía. O sea, los altos miopes son los que mayor frecuentemente vemos como pacientes de desprendimiento de retina. También los pacientes que han sido sometidos a cirugía previa, intraocular, como una cirugía de catarata, por ejemplo. Pacientes con trauma ocular previo, con antecedentes familiares de desprendimiento de retina, o con el antecedente de un desprendimiento de retina del mismo paciente en el otro ojo. O sea, esos son los 5 factores de riesgo más importantes. O sea, un paciente que tiene síntomas de visión de destello, manchita, es miope o tiene antecedentes de una cirugía intraocular como una catarata previamente, chuta, lo primero que uno tiene que pensar, ahí sí, un desprendimiento de retina. Ese es el movimiento del vitrio. El desprendimiento de retina ocurre, el regmatogénico, que es por una rotura en la retina, ocurre porque hay un movimiento del humor vitrio, se suelta el humor vitrio y este vitrio puede llegar a traccionar la retina en la periferia y generar desgarros como se ven en esta imagen, que hay desgarros, hay un desgarro temporal inferior. O sea, el vitrio está tironeando la retina de tal modo de que llegó a romper la retina y generar un desgarro. Y por ese desgarro se mete vitrio líquido y comienza a desprender la retina. Ahí hay otro caso, un desprendimiento de retina mucho más buloso, y ese es un paciente operado de catarata 2 meses previo a este desprendimiento de retina. Y este es otro paciente que también había sido operado hace 15 días atrás de un desprendimiento de retina. La imagen de la izquierda es un desprendimiento de retina, es el desprendimiento de retina del paciente fresco, y la imagen de la derecha es un desprendimiento de retina ya operado. Y lo que se ve en la parte superior es gas en el ojo. A ese paciente se le hizo una vitrectomía y se ha recuperado muy bien, pero ahí lo que se ve es la burbuja de gas. Los pacientes que se operan de desprendimiento de retina muchas veces se hace con una técnica que se llama vitrectomía, se remueve todo el vidrio y se le pone gas. Dura 1 mes y medio o 2 meses. Y el paciente no puede viajar en avión durante todo el periodo de tiempo que tenga gas en el ojo porque el gas en el avión se expande y le puede provocar un aumento muy, muy significativo de la presión ocular. Bueno, hablando un poquito, haciendo un recordatorio de la fisiopatología del desprendimiento de retina, primero hay un desprendimiento del humor vitrio. Se suelta el vitrio, tracciona la retina y genera el desgarro. Pero la mayoría de las veces el desprendimiento de vitrio no genera desgarro en la retina. De hecho, el 90% o el 90% se desprende el vitrio y no pasa nada. Se puede provocar problemas con el desprendimiento del humor vitrio.
una hemorragia vítrica, o ambos. ¿Cuáles son los síntomas? Las entopsias, que son móviles en el campo visual y son de aparición brusca. Las fotopsias los pacientes lo describen como relámpagos, rayos, luces fuertes, etcétera, pero que duran fracciones de segundo. Fracciones de segundo. Si duran minutos, eso es otra cosa, ¿ya? Las fotopsias típicas son como un flash, como que pasa un relámpago. Esa es la típica fotopsia. Y bueno, la pérdida de visión no es una pérdida de visión central al tiro, sino que empieza desde la periferia, ¿ya? Que puede ser desde horas a meses de evolución. A veces los desprendimientos de retina no son tan rápidos de desarrollarse, y pueden demorar hasta meses en desarrollarse. Pero lo usual es que sean horas o días. Y ahí el paciente decía un desprendimiento de retina que empieza desde abajo, dice que ve una cortina que se está cayendo, o una sombra negra, o ve muy nublado, o ve una mancha gris que se le cruza y no se le va. Que entonces, el médico general, ¿qué es lo que tiene que buscar? La baja agudeza visual, puede encontrar un defecto pupilar aferente, pero no es lo típico. Puede haber una alteración al fondo de ojo, si logran hacer un fondo de ojo con la pupila dilatada, pudiera haber un cambio de coloración de la retina y una retina ondulante, desenfocada, que lo tienen que comparar con el otro ojo. Y bueno, ahí el paciente se tiene que derivar de urgencia con el diagnóstico, y nosotros por GEST debemos operar al paciente alrededor de hasta 7 días como plazo. Mientras antes se opera un paciente con desprendimiento de retina, mejor el pronóstico. El paciente con desprendimiento de retina que no tiene compromiso macular, que la retina solamente se ha desprendido en la periferia y la mácula está respetada, va a recuperar un 100% de su visión. Si el paciente tiene compromiso macular, si llega al desprendimiento de retina hasta el cuánto vaya a recuperar su visión. Si el paciente lleva pocas horas con compromiso macular, también podría recuperar hasta un 100% de visión, pero si lleva varios días con la mácula desprendida, el paciente va a quedar con una secuela a veces muy, muy significativa. ¿Qué es lo que le hacemos nosotros? Bueno, hay varias técnicas. Se puede aplicar gas adentro del ojo, que es lo menos habitual. Se puede hacer una cirugía clásica que es por fuera. O se puede hacer una vitrectomía, que es lo que yo le mencionaba. Y el objetivo es el desgarro que provocó el desprendimiento de retina, eliminar la tracción del vitrio y acercar la retina a la coroidea. El desprendimiento de retina que estamos hablando es el desprendimiento de retina. O sea, ocurre rápidamente, pocos síntomas. O sea, claramente el paciente empieza con la fotopsia, claramente el paciente empieza con entopsia y es muy sintomático. Pero hay desprendimientos de retina traccionales, que es la imagen de la izquierda, que se produce fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en diabético, y que es de lenta evolución. Eso no da síntomas. Y también es el exudativo, que puede ser producido por inflamación. Es el reumatogénico central que estábamos. Rapidito, el desprendimiento de retina traccional, la retinopatía diabética proliferativa. Y aquí es traccional, o sea, hay un tejido fibrovascular que está tironeando en la retina, ¿ya? Y el paciente va bajando lentamente la visión, y tiene hemorragia vítrea, qué sé yo. Que puede, no es como los factores de riesgo son totalmente diferentes. Por un lado, la retinopatía diabética mal controlado, y por otro lado, es un paciente que es alto miope. O sea, son dos grupos totalmente diferentes, o que ha sido operado de catarata, por ejemplo, ¿no? Es raro que un paciente diabético haga un desprendimiento de retina reumatogénico, ¿no? Puede ocurrir, pero es muy raro. O sea, si un paciente, ustedes sospechan que tiene un desprendimiento de retina y es diabético, no, lo más probable es que no sea un desprendimiento de retina reumatogénico.
Y brevemente, un desprendimiento de retina exudativo por tumores, por ejemplo, ese es un hemangioma circuloide y aquí un melanoma. Hay melanomas de coroides que pueden llegar a debutar. Este era un paciente de 40 años que consultó por pérdida de visión y tenía un desprendimiento de retina, pero un desprendimiento de retina exudativo. Tenía un melanoma maligno de coroides, tenía 40 años y ese paciente terminó con una enucleación, hubo que sacarle el ojo. Bueno, y a modo de resumen, porque ya les he hablado hartas cosas, pero vamos a resumir un poquitito y discutir un par de cosas. Es que si ustedes tienen un paciente con una pérdida aguda de visión, habitualmente sin dolor, tienen estas causas. Por un lado, causas retinales y por otro lado, causas neurooftalmológicas. Las causas retinales son trombosis venosas. Ahí lo primero que tienen que sospechar, bueno, si el paciente tiene glaucoma o es hipertenso, pueden sospechar trombosis venosa o tiene una trombofilia. Otra es oclusiones arteriales. O sea, hay un émbolo que proviene de alguna parte, o tiene una estenosis carotídea o tiene algo en el corazón. Eso es lo más habitual. Puede haber una hemorragia vítrea, y eso es lo primero que tienen que sospechar en un paciente diabético mal controlado. Un desprendimiento de retina, ¿en quién tiene que pensar? ¿En un alto miope o un operado de catarata? ¿Ya? Y hay otra causa que puede provocar una pérdida de visión aguda, como por ejemplo una lesión macular. Eso en viejitos con una hemorragia submacular por una degeneración macular, por ejemplo. Eso también puede provocar, o por una maniobra valsalva, también provocar una pérdida de visión. Pero eso es más raro. O sea, las 4 primeras causas, vitria o un desprendimiento de retina. Y ahí los factores de riesgo son súper importantes para darles una idea de qué se trata. ¿Ok? Y las causas neurooftalmológicas, por otro lado, son dos: la neuritis óptica, mujer joven, sana, etcétera, si hay esclerosis múltiple como antecedente, más fácil el diagnóstico, y una neuropatía óptico-isquémica en un paciente con patología cardiovascular, y ustedes le ven el fondo de ojo y se ve un nervio pálido, eso es probablemente una neuropatía óptico-isquémica. Bueno, hay un bonus track, otro casito que es una hemorragia submacular. Este es un paciente de 50 años que estaba haciendo un ejercicio intenso, no sé si había cargado objetos pesados, no recuerdo muy bien, pero había hecho un ejercicio con una maniobra fuerte de cargar algo. Y se presentó con pérdida aguda de visión. Ese paciente tuvo una hemorragia submacular, ¿ya? Y fue por maniobra de Valsalva, una retinopatía de Valsalva. Y a ese paciente se le puso gas para comprimir el hematoma y, bueno, mejoró bastante, quedó con un exudados lipídicos como secuela, pero la visión mejoró bastante bien. Entonces, hemorragias submaculares puede ser por maniobra de Valsalva, por una patología macular que se llama una degeneración macular relacionada a la edad que se da en viejitos, o roturas de un macroaneurisma retinal. Pero esto es raro, esto es poco frecuente. Ahora, esto también es muy importante. Hablamos de que las pérdidas agudas de visión son por causas retinales o por causas neurooftalmológicas por otro lado. Pero hay que diferenciar con esto. A veces un paciente dice: doctor, perdí visión de mi ojo izquierdo. Resulta que no ha perdido la visión del ojo izquierdo, sino que ha perdido el campo izquierdo. El paciente no tiene la costumbre de taparse un ojo para saber si está viendo de una manera u otra con un ojo y el otro. Entonces, pueden, claro, perder una visión que ellos dicen: doctor, perdí la visión del ojo izquierdo, y resulta que no era la pérdida de la visión del ojo izquierdo, sino una hemianopsia, como en este caso. Aquí tiene una hemianopsia derecha y aquí una hemianopsia izquierda. La causa más común de una hemianopsia que no se recupera es un accidente vascular cerebral. Por lo tanto, si un paciente ya de cierta edad consulta por una pérdida aguda de visión de un ojo, pero además tiene otros síntomas neurológicos, como está afásico o ha tenido una hemiparesia o una hemiplegia, obviamente tienen que sospechar un accidente vascular cerebral, pero a veces se presenta solamente el síntoma visual, sin tener otros síntomas neurológicos. Y ahí tienen que tratar de hacer un campo visual,
por confrontación para determinar si el paciente tiene una hemianopsia o una pérdida real de un ojo de visión. ¿Ya? Eso es súper importante, ¿eh? Porque es frecuente como causa diagnóstica. Los pacientes no, cuando tienen una hemianopsia, dicen yo perdí la visión del lado izquierdo, como en este caso. De hecho, esta paciente me dijo, fue a la consulta y dijo, doctor, perdí la visión del lado de mi ojo izquierdo. Entonces, haciéndole la evaluación, no, pues no había perdido la visión del ojo izquierdo. Y uno le tomaba la visión monocular y siempre perdía la visión de la mitad, y eso ayuda harto. Ustedes le hacen tomar en una cartilla, en una tabla de Snellen la visión, y toman, en este caso, no ven las letras de la mitad izquierda, pero sí ven las letras de la mitad derecha. Y eso ya es una alerta para pensar que se trata de una hemianopsia. Y ese paciente hay que mandarlo de urgencia, como un accidente vascular en evolución, obviamente, a urgencia. Ahí, bueno, depende de la ubicación del accidente vascular, da distintos tipos de campos visuales. Pueden ser cuadrantopsias, hemianopsias con respeto macular, o hemianopsias si está justo en el vértice occipital, pueden dar una hemianopsia central homónima. Y acordarse que existe una migraña, que es la migraña clásica, que da aura. Y esos son pacientes jóvenes con el antecedente de migraña habitualmente, y muchos de ellos no han tenido episodios de aura. ¿Y el aura qué es lo que es? Es una pérdida de visión. Los pacientes dicen, doctor, perdí la visión. Habitualmente dicen, la perdí transitoriamente por unos 5 o 10 minutos, a veces dicen hasta 20 minutos, no más allá de 20 minutos. Y primero empiezan a ver, como se ve en la imagen, le llaman espectro de fortificación porque da un aspecto como de edificio, como de zigzag, de colores ondulantes, y empiezan a tener un escotoma positivo, o sea, de color. Después ese escotoma se transforma en un escotoma negativo, o sea, empieza a ponerse oscuro y no pueden ver. A veces dicen, doctor, empecé con esto y en algún momento dejé de ver, no podía leer lo que estaba leyendo, estaba en el computador y perdí la visión, no podía leer lo que me pasaba. Y me duró como 15 minutos. Entonces uno le pregunta, ¿y después tuviste dolor de cabeza? Sí, después tuve dolor de cabeza. Habitualmente sí tienen dolor de cabeza después, pero no siempre. A veces hay el aura, se pasa y no viene el dolor de cabeza, pero siempre se pasa, ¿ya? Si no se pasa es porque tiene alguna otra condición, o hizo un accidente vascular, o tiene una malformación arteriovenosa en el área parietal o occipital que generó un síntoma similar a un aura visual. Pero eso tienen que tenerlo en mente. Esto se pasa, dura clásicamente entre 5 a 20 minutos. ¿Mm? Y es muy común en personas jóvenes con el antecedente de migraña. Así que no hay que asustarse, pero si el paciente no tiene el antecedente de migraña, tiene que ser evaluado, le tienen que hacer una resonancia cerebral, por lo tanto debe ser evaluado con cierta prioridad. ¿Mm? Bien, eso. Eh, si quieren pueden hacer todas las consultas que quieran, tenemos tiempo para conversar algunas cosas, así que está abierto a que hagan las consultas que quieran. Una consulta. En los pacientes con oclusión de la arteria central de la retina, Ujú. ¿puede tener algún rol la trombolisis, doctor? Eh, Mira, se ha evaluado. Deben haber algunos estudios, eh, de hecho los hay, pero son cosas muy experimentales porque los pacientes habitualmente no alcanzan a llegar a tiempo para poder hacerlo. ¿Ah? Eh, en teoría se podría, pero llegar a la arteria oftálmica y después a la arteria central de la retina, eh, es muy complejo. Habría que preguntarle al doctor Gaete, porque ¿quién está Hola, hablando? ¿No es Gaete?
Sí, yo hice la pregunta. Ah, tú hiciste la pregunta. Bueno, tú deberías saber mejor que yo. Parece que El no hay mucha evidencia. sí, porque llegar Han a hecho procedimientos intraarteriales y también han probado con trombolisis sistémica, pero hasta donde yo sé parece que no hay muy buenos resultados. no, Y, no, y, y, con la, y con la medicina hiperbárica, Doc, y con la medicina hiperbárica que también aparece en algunos textos, o sea, sí, está escrito, pero en la práctica tampoco hay muchos resultados. ¿Ah? Sí, está escrito. Lo que pasa es que es por el tiempo de evolución. Si los pacientes es muy raro que alcancen a llegar como para poder hacer algo por la retina. ¿No? parece que no hay más preguntas, Doc. Ya. Muchas gracias por su tiempo, doctor, por su excelente presentación. Espero que hayan recordado algunos conceptos para esto. ¿Ah? No es Sí, fácil, ¿ah? O sea, el tema de la hemianopsia es bien importante, como usted lo señalaba, Doc. Eh, Porque efectivamente lo que los pacientes cuentan es que perdieron la visión, habitualmente dicen que perdieron la visión de un ojo. ¿Ah? Y si uno le analiza la visión, los pacientes ven. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir? Y la respuesta está en examinar el campo visual por confrontación, lo que uno puede hacer en el servicio de urgencia. Porque si no se examina el campo visual por confrontación, se va a pasar la menopsia. ¿Ah? No la van a pesquisar y el paciente va a terminar en la consulta del doctor Díaz, ¿cierto? Después de algunas horas, algunos días, y ahí va a aparecer la menopsia. Es muy importante todo paciente que consulta en los servicios de urgencia porque no ve bien o dice que perdió la visión, dentro de la evaluación incorporar el concepto de hacer el campo visual por confrontación, porque va a ser lo único que va a estar alterado, como usted bien dijo. En muchos casos el resto del examen neurológico va a estar todo normal, pero si no se hizo el campo visual, no va a ser pesquisada la menopsia. bueno, los pacientes que tienen aura de migraña también tienen hemianopsia. ¿Ah? Es un defecto hemianóptico habitualmente, o altitudinal, pero generalmente es hemianóptico. Ven esos escotomas centellantes de manera bilateral, no es unilateral, por si acaso. ¿Ah? Porque ahí uno establece también un diagnóstico diferencial mental, porque los pacientes dicen, estoy viendo luces a veces. Llegan diciendo, estoy viendo luces con un ojo. Chuta, y uno dice, ¿tiene fotopsia? Y uno empieza a interrogar un poco más y le dice, ¿te tapaste un ojo para ver si era un lado o el otro? O a veces llegan con el aura, raro que lleguen justo, pero de repente llegan. Y y hay uno objetiva que el síntoma es bilateral en el aura visual. Porque no es raro que tengan en un solo ojo, porque eso ya sería una migraña retinal que existe, o sea, una alteración vascular retinal. Pero habitualmente las migrañas son por vasoconstricción del área visual de la corteza cerebral. Entonces son defectos bilaterales, por si acaso. Sí, y a veces también, bueno, ahí el antecedente fundamental es la historia, porque la migraña, ¿cierto?, es una enfermedad recurrente, crónica, y lo que da la pista es el antecedente de los episodios previos. ¿Ah? Exacto. El gran problema es cuando tiene la primera consulta, el primer episodio, y tiene una aura prolongada y están con hemenopsia. Y ahí va a ser el gran diagnóstico diferencial con que estén cursando con un ACV. Exacto. Parece que estamos, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nos veremos la próxima semana, continuando con el curso. Muchas gracias.
Bueno, Chao. luego, chao.